Bienvenidos a un nuevo video de redes neuronales artificiales en el curso de sistemas neurodifusos, y en esta ocasión vamos a hablar de estas funciones importantes, funciones de aplastamiento o squashing functions, como se les conoce en la literatura de redes neuronales artificiales. Vamos a ver estas funciones porque, pues como podemos observar, son en cierta forma equivalentes o análogas a las funciones escalón y signo que siempre hemos estado trabajando, pero tienen algunas ventajas y por esa razón es que las vamos a definir en esta clase. Entonces vamos a ver algunas de sus propiedades también. Y bueno, ¿por qué son necesarias estas funciones? Bueno, primero que nada, no son discontinuas, son siempre continuas, son suaves y ya no presentan las discontinuidades que tienen el escalón y el signo en el cero. Al contrario, estas hacen una transición más suave entre estos valores. Aquí, pues, un ejemplo de estas funciones bipolares sería la tangente hiperbólica, y otro ejemplo sería la curva logística para el caso binario, y pues pasa aquí por 0.5. Entonces sería este punto de aquí, donde corta con el eje de amplitud. Y bueno, ¿por qué son necesarias funciones continuas? Todo esto es consecuencia del hecho de que al aplicar el método del gradiente, de descenso del gradiente del que hemos hablado en videos pasados, pues se requiere derivar, se requiere obtener la derivada. En el caso del Adaline, pues al haber definido una neurona con una función de transferencia que fuera lineal, pues la derivada es muy sencilla, es una constante. Sin embargo, en esta ocasión, pues si nosotros queremos trabajar con este tipo de funciones, no vamos a poder derivar, porque, por ejemplo, aquí en el caso del escalón, en todo el intervalo negativo, la derivada de una constante, aquí vale 0 la amplitud, la derivada del 0 vale 0, y la derivada de esta función que tiene amplitud 1 es constante en el lado del intervalo positivo del valor de entrada, y entonces su derivada respecto al valor de entrada también vuelve a valer 0. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos la discontinuidad? La derivada de esta función escalón pues simple y sencillamente no existe en ese punto. Lo mismo aquí, la derivada de la función signo, y en esta ocasión pues son derivadas ordinarias, no estamos trabajando con impulsos unitarios ni ese tipo de cosas. Entonces aquí en este punto, en esta discontinuidad, en el 0, en el valor de activación, pues tampoco existe. Entonces no se puede calcular, y pues los intervalos donde la podríamos calcular, pues la derivada vale 0 por ser constantes los valores de la función. Y en el intervalo más interesante, que es donde toma la decisión, donde hay un cambio de estado, la derivada no existe por discontinuidad. Entonces, por esa razón, mejor aquí provocamos una transición suave entre los dos estados, y pues ahora sí podríamos encontrar la derivada. Entonces, para esto vamos a definir cómo son estas curvas logísticas. Fíjense que aquí el argumento es beta por el valor de entrada, igual que aquí. Entonces aquí ya estamos hablando de otro parámetro, que va a ser el parámetro beta, y vamos a definir beta como un número positivo, es un número real positivo. Entonces beta es mayor que 0. Bien, vamos a ver cómo es la expresión de esta curva logística. Sería muy sencilla, es una fracción, es 1 entre 1 más una exponencial con este argumento pero negativo, menos beta por el valor de entrada. Entonces, ¿qué sucede? Pues como beta es positivo, cuando el valor de entrada es muy grande, el término exponencial tiende a 0.
Si el término exponencial tiende a 0, esta fracción tiende a 1 sobre 1, o sea, tiende al estado 1. Por otro lado, como beta es positivo y el exponente en general es negativo, si nosotros tomamos valores de activaciones muy lejos en el intervalo negativo, cuando tiende a menos infinito, pues nos vamos a dar cuenta que el exponente termina por ser positivo, porque menos por menos es más. Estamos de este lado, donde los valores de entrada son negativos. Entonces menos por menos es más. Este término exponencial crece muy rápido y rápidamente domina a este 1. Y entonces tenemos 1 entre un valor muy grande, y entre más más nos alejemos del 0, pues esto tiende a 0, como vemos aquí. Sin embargo, si nosotros reemplazamos el valor de entrada igual a 0, exactamente, pues e a la 0 es 1, entonces nos queda 1 sobre 2, como anticipamos aquí, 0.5, entonces corta el eje de la amplitud en 0.5. Entonces esta curva se conoce como curva logística, y podemos obtener, por supuesto, un equivalente bipolar de la curva logística, pero también podemos hablar de la tangente hiperbólica. Entonces la tangente hiperbólica, en este caso, aquí le pongo este subíndice V, B normal, B grande, porque es bipolar, para distinguirla de este caso que es binario. Entonces, aquí, si nosotros definimos que esto sea la tangente hiperbólica, tendríamos la tangente hiperbólica de este símbolo, de este argumento. Entonces igual es una fracción, donde en la parte de abajo es algo similar, sería e a la beta y menos, más e a la menos beta y, que esto es pues proporcional al coseno hiperbólico, y arriba pues tendríamos algo proporcional al seno hiperbólico, que sería e a la beta y menos e a la menos beta, valor de entrada. Entonces esta sería la expresión de la tangente hiperbólica, y nuevamente sabemos que beta es mayor que 0. Entonces, ¿qué sucede cuando cruzamos, o sea, cuando el valor de entrada es exactamente 0? Pues aquí queda, todo es 1. Todas estas exponenciales se convierten en 1. Entonces, abajo nos queda 2, no se indefine. Arriba nos queda 1 menos 1, es 0. Entonces, en efecto, la curva pasa por este punto, pasa por el origen. Además, cuando el valor es muy grande, cuando el valor de entrada es muy grande, tiende al infinito, este término segundo y este término de aquí, o sea, estos términos exponenciales tienden a 0, y nos queda estos valores, que es el mismo, o sea, nos queda esta exponencial entre sí misma, y eso desde luego tiende a la unidad. Por el contrario, si ahora nos vamos de este lado, si ahora el valor de entrada es negativo, entre más negativo sea, estas primeras dos exponenciales en el numerador y en el denominador tienden a 0, y estos valores tienden a ser iguales, pero pues tenemos un signo negativo, entonces en efecto tiende al menos 1. Entonces, bueno, de todas las curvas que pudimos haber seleccionado, ¿por qué seleccionamos esta? Estas dos tipos de curvas. Bueno, es que sus derivadas respecto al valor de entrada tienen una característica muy importante. Tienen una propiedad muy interesante, y vamos a ver efectivamente cuál es, pero en tanto que son funciones continuas para todo el dominio, pues sus derivadas no solo son continuas, son suaves, garantizamos que existen sus derivadas. Entonces eso es importante. Bien, a estas curvas también, antes de pasar a lo siguiente, se les conoce como curva sigmoide. Son sigmoides, tanto esta función binaria y esta bipolar. Esta sería en caso bipolar.
y este sería el caso binario. Y pues por su forma en S, así se les conoce, y a estas ya lo habíamos visto, las conocemos como hard limbs, bipolar o binario. Este sería el caso binario, el escalón, y el caso bipolar. Muy bien, entonces en efecto estas funciones son análogas, intentan asemejar el comportamiento de estos casos discontinuos. La ventaja de estos casos discontinuos es que sus descripciones en términos de estos casos pues son muy sencillos. Aquí pues ya empezamos a ver funciones más complicadas, más elaboradas, pero aún así tienen propiedades muy interesantes. Y la propiedad que más nos interesa aquí, además de las que ya discutimos de la transición suave y de los dos estados que se saturan en estos dos estados, por eso reciben ese nombre de aplastamiento, o sea, en inglés squashing functions, porque mapean a toda la recta real. Acuérdense que este es todos los números reales, pues al intervalo 0 o 1 continuo, y esta al menos 1,1 continuo. Entonces si lo ponemos en notación funcional, en notación de mapeo, vaya, aquí mapeamos a todos los números reales del argumento en el intervalo continuo de menos 1 a 1. Eso es lo que mide el rango de aquí hacia acá y lo toca. Bueno, en los infinitos, ¿no? O sea, si somos formales, nunca vamos a llegar al 1 y nunca vamos a llegar al menos 1, entonces en realidad esto deberían ser abiertos. Y aquí sucede lo mismo. Aquí esta función mapea a todos los números reales, pero a este otro intervalo, de 0 a 1. Entonces, por eso decimos que se están aplastando, o sea, todos los números reales se terminan por mapear a estos intervalos de longitud finita. Muy bien, entonces vamos a analizar qué pasa, qué onda con las derivadas de estas funciones, y pues vamos a hacer primero este caso porque es el más sencillo. Bien, entonces vamos a derivar la función logística respecto al valor de entrada. Entonces, pues aplicamos la regla del del cociente, numerador y denominador, y pues lo primero que notamos es que por la regla de derivación pues nos queda el denominador al cuadrado, 1 más todo esto queda al cuadrado. Y bueno, luego tenemos la derivada de la primera por el denominador, o sea, la derivada de la de arriba por la de abajo menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba. Entonces, la primera, pues su derivada, la derivada del numerador es 0. Aquí nos queda 0 por todo el denominador. Lo voy a escribir nada más por completitud, pero pues no es necesario. Ya se dan cuenta que este factor se cancela sin mayor problema. Y aquí nos queda el menos de la fórmula de la derivada de la derivada de la función de abajo. Si nos damos cuenta, la derivada de la función de abajo es muy sencilla, es menos beta por la exponencial e a la menos b por valor de entrada, y todo esto lo multiplicamos pues por el numerador sin problema. Entonces, en efecto, este término se cancela y menos por menos pues nos da más. Entonces, esta derivada a la que me voy a referir, para no estar escribiendo esto, pues me voy a referir como sigma prima de y. O bueno, vamos a conservar el mismo argumento porque sí es importante. Beta, valor de entrada,
pues en esta ocasión es igual a menos por menos más beta veces esta exponencial sobre este cuadrado. Bueno, ¿qué tiene esto de especial? Fíjense que yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Primero escribimos el numerador y luego con el denominador pues hacemos álgebra y nos queda así, ¿cierto? Y entonces notamos que esto, lo que está dentro de los paréntesis cuadrados, es exactamente la definición de la función. Entonces la derivada sigma prima de beta veces valor de entrada es igual a beta veces la exponencial por la función original sin derivar al cuadrado. Pero las cosas no terminan ahí. Todavía se puede simplificar mucho más. Y para eso vamos a notar que nosotros podemos despejar esta exponencial de esta definición. Entonces pasamos el denominador hacia el otro lado, multiplicando, nos queda 1 más, bueno, todo el denominador por la función original. Esto es igual a 1. Entonces, si hacemos álgebra, pues de aquí obtenemos sigma a ver cómo quiero hacer esto. Ok, entonces obtenemos sigma. Ahorita nada más voy a escribir sigma, no voy a escribir su argumento. Cuando lo sustituya aquí, si ya escribo el argumento, queda sigma más sigma veces la exponencial igual a 1. Y entonces podemos despejar, de tal manera que queda sigma veces la exponencial de este lado, y acá queda 1 menos sigma. Ahora pasamos este hacia el otro lado y finalmente despejamos la exponencial. Entonces nos queda e a la menos beta valor de entrada es igual a 1 menos sigma sobre sigma, ¿cierto? Entonces como ya se imaginaron, sustituimos este valor aquí. Vamos a hacerlo. Entonces, sigma prima nos queda beta veces, que es la constante que definimos, por lo que acabamos de encontrar, 1 menos sigma entre sigma por sigma cuadrado. Entonces, como ya lo pensaron, esto se cancela. ¿Y cuál es el resultado? Pues beta por sigma por 1 menos sigma. Entonces vamos a ponerlo completo. Sigma prima, la derivada de la función, es lo mismo que beta veces esta expresión que depende de sí misma, de la función sin derivar. Es decir, pasa un poco más o menos lo mismo con las exponenciales, ¿verdad? Si nosotros derivamos una exponencial, pues obtenemos la misma exponencial otra vez y otra vez y otra vez. Si la derivamos n veces, pues siempre vamos a obtener que aparece recurrentemente la misma exponencial. Entonces, como esta función depende de la exponencial, ciertamente, tiene este comportamiento. En este caso sí podemos obtener esta fórmula. Entonces esto es importante.
Esta fórmula es muy importante porque nos dice que podemos expresar la derivada de una función, de esta función sigmoide, binaria, perdón, la podemos expresar en términos de la señal sin derivar, de la función sin derivar. Y eso es importante porque cuando nosotros vamos haciendo el cálculo en redes neuronales, vamos pasando la información de las neuronas anteriores a las siguientes neuronas y vamos haciendo cálculos con las funciones de transferencia, que en efecto son estas funciones, ahora van a ser funciones sigmoides. Entonces ya tenemos esta información, y como dijimos, vamos a querer entrenar los pesos regresándonos sobre las líneas de flujo de señal para aplicar el método de descenso de gradiente, pero vamos a necesitar la derivada porque el gradiente pues es una derivada. Entonces vamos a necesitar la derivada de estas funciones, pero si nosotros ya evaluamos la función en los datos de entrada, ya tenemos cuáles son esos valores. Podemos evaluar fácilmente la derivada, se reduce a operaciones que una computadora muy fácilmente puede calcular. Entonces, nuestro algoritmo de retropropagación en ningún momento va a necesitar incluir un método numérico que calcule la derivada de una función. Por esa razón es por las cuales incluimos estas funciones sigmoides. Entonces, la tangente hiperbólica para el caso bipolar tiene una expresión muy similar, tiene una propiedad semejante a esta. Entonces, por supuesto, como ustedes ya se lo están imaginando, su obtención es un poco más complicada, y bueno, la vamos a obtener más al rato en este video, o si no en otro video posterior. Pero bueno, algo que es importante que quiero mencionar antes de que se pase la oportunidad es que, bueno, beta, por eso la he manejado explícitamente aquí en todos estos dibujos, beta controla qué tan rápido esta función hace la transición. Es decir, si beta es pequeña, vamos a imaginar a lo mejor beta es una décima, entonces la transición va a ser muy lenta y vamos a obtener este comportamiento sigmoide, pero vamos a tener un rango de variación mucho más lento. Por el contrario, si nosotros pensamos ahora que beta fuera, no lo sé, 10, pues vamos a obtener una variación muy rápida. Vamos a hacer que esta función sigmoide se aproxime más, se parezca más a este escalón. Lo mismo sucedería aquí, o sea, si nosotros tenemos una beta igual a 10, pues lo que estamos haciendo es que nuestra tangente hiperbólica reacciona muy rápido. Sin embargo, sigue siendo una señal continua y siempre vamos a poder aplicar una propiedad similar a esta. Su derivada está garantizada, su existencia está garantizada, ¿no? Entonces, esta es una fórmula importante que tenemos nosotros que recordar. Y vamos a hacer el de la tangente hiperbólica. Así pues ya obtenemos las cosas necesarias, las propiedades necesarias de estas funciones en este video, y pues ya agilizamos el progreso de nuestro curso. Ok, entonces esta la voy a mantener aquí, pero hay que recordar que esta es para la función bipolar. Entonces, o mejor la ponemos hasta arriba para que la de la tangente hiperbólica nos quede acá abajo junto a su definición. Muy bien, entonces vamos a hacerlo para la tangente hiperbólica. Entonces lo mismo, sigma prima bipolar de ese argumento es igual a aplicar la regla del producto, ya la conocemos, el denominador del producto del cociente, el denominador pues va al cuadrado sin cambio,
Esto pues ya se sabe de cálculo básico, de ese que se ve en la prepa. Y luego tenemos la derivada del numerador. La derivada del numerador pues es beta de un lado, beta del otro. A ver, vamos a ver qué sale. Beta por la exponencial a la beta valor de entrada. Menos por menos da más. O sea, me va a quedar beta por e a la menos beta valor de entrada sin problema por el denominador. Entonces bueno, esa es la razón por la que no quería hacer esto en este video. Nos falta espacio, pero ahorita nos hacemos espacio, no se preocupe. Entonces ya nada más apunto aquí el denominador sin derivar, porque así dice la fórmula, si ustedes lo recuerdan. Ahora tenemos que poner el signo negativo, derivar el denominador y multiplicar por el numerador. Entonces, bueno, vamos a llevarnos esta fórmula a otro lugar donde podamos hacernos más espacio. Pero bueno, vamos a hacernos espacio aquí en esta región. Lo bueno de este procedimiento es que solo lo tenemos que hacer una vez. Una vez que obtengamos la fórmula, ya nos olvidamos de él. Entonces, ok, ahora derivamos el denominador y multiplicamos por el numerador. Entonces, derivando el denominador, ¿qué obtenemos? Pues aquí nos queda beta por la exponencial. Más por menos es menos, nos queda menos beta por la exponencial también, su correspondiente exponencial con signo negativo en el exponente, y ya está la derivada. Entonces ya nada más anotamos aquí el numerador, e a la beta, este es el numerador. Ok, sin problema. Entonces, si nos damos cuenta, tanto en este término como en este término podemos factorizar la beta, y aquí nos va a quedar pues si factorizamos beta nos queda esta expresión al cuadrado, ¿cierto? O sea, nos queda un binomio al cuadrado. Y si nosotros factorizamos aquí beta, también nos queda un binomio al cuadrado. Entonces vamos a hacer ese proceso. Qué línea tan fea. Vamos a hacerla mejor. Para eso tenemos estas herramientas. Bien, podemos factorizar beta en todos estos términos. Y entonces ya la escribimos de una vez arriba. Hasta ahorita el denominador pues no tiene problema. No hemos hecho operaciones con él realmente. Y entonces nos queda igual, pero bueno, la parte de arriba, si factorizamos beta, pues nos queda al cuadrado, o sea, e a la beta valor de entrada más e a la menos beta valor de entrada al cuadrado, ¿cierto? Menos beta ya la factorizamos aquí también, y nos queda pues e a la beta valor de entrada menos e a la menos beta valor de entrada al cuadrado. Ok, entonces, bueno, creo que exageré. Vamos con la longitud de esa línea de quebrado.
Entonces aquí nos queda beta. Podemos separar en dos fracciones, como ustedes ya lo vieron seguramente. Y si nos damos cuenta, pues la primera fracción que separamos, pues nos queda la unidad. Aquí nos queda un 1, porque este término es igual al denominador. Sin embargo, del otro lado, pues ¿qué nos va a quedar? Menos. Lo voy a escribir al cuadrado. Como está el cuadrado arriba y abajo, lo vamos a poner en un paréntesis. Y nos queda e a la beta, valor de entrada, menos e a la menos beta, valor de entrada, entre pues lo que está abajo, dentro del paréntesis. Todo esto al cuadrado. Ok. Sin embargo, este término pues no es más que la tangente hiperbólica, ¿cierto? Entonces ya tenemos el resultado. Fíjense, la fórmula resulta, en el caso de la tangente hiperbólica, incluso más sencilla que para la curva logística, porque simple y sencillamente es beta por 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado. Y así podemos observar que esta función tiene una derivada que también depende únicamente de la función sin derivar. Entonces, igual, si resolvemos problemas bipolares con perceptrons multicapa más adelante, así se les denomina, nos damos cuenta que al emplear la derivada no necesitamos incluir ningún método numérico realmente que calcule la derivada, es decir, es una fórmula con los datos que ya tenemos desde que empezamos a propagar los datos hacia adelante. Para puntualizar este hecho, vamos a trabajar de aquí en adelante con redes neuronales que tienen una configuración parecida a esta. De hecho, esta misma. Entre más capas tengan hacia adelante, o sea, entre más neuronas tengan acomodadas de esta forma, se les conoce como redes profundas. Entonces, aquí, para efectos del dibujo, pues vamos a imaginarnos que estas sean las neuronas de salida. Aquí tenemos Y1, Y2 y pues no sé, hasta Y, algún número muy grande de neuronas, porque realmente esto puede ser muy grande. Entonces vamos a poner una M mayúscula, por decir algo, son números enteros. Aquí ya sabemos que tenemos entradas desde X1, X2, así sucesivamente, hasta XN, minúscula es el número de las entradas. Pero aquí vamos a empezar a tener conexiones entre neuronas de esta forma. Todas las neuronas de cada capa se conectan, o sea, una neurona de una capa se conecta con todas las neuronas de la capa siguiente. Entonces, como ustedes pueden observar, esto pues realmente se vuelve muy complicado. Entonces, en términos del dibujo, se ve muy complicado, pero seguramente este dibujo lo van a ustedes a reconocer cuando vean símbolos de redes neuronales en por ejemplo, en software como MATLAB, que tiene un toolbox de redes neuronales, pues se va a ver dibujos como por la misma razón. Entonces, aquí pues vamos a tener una red completamente conectada de conexiones hacia adelante, así se le denomina. Ahorita les explico por qué se le llama así. Entonces, estas redes neuronales de este tipo ya son bastante poderosas, es decir, sus aplicaciones son bastante decentes, sus capacidades son, pues, digamos, mucho mayores. Lo vamos a estar viendo que los perceptrons que teníamos antes, con una sola neurona. Entre más neuronas tengamos, pues desde luego nuestra red es más inteligente. Y
pues puede realizar funciones cada vez más complicadas. Entonces, aquí todas estas neuronas van a tener una función de transferencia sigmoide, como estas que estamos viendo aquí, sea tangente hiperbólica, alguna curva logística o alguna otra curva que tenga propiedades parecidas a esta. Las neuronas de la capa de salida ya pueden tener comportamientos más arbitrarios. Aquí pensamos en un problema lógico, por eso pongo estas funciones de transferencia sigmoides, pero ciertamente aquí podríamos tener neuronas lineales. Por ejemplo, si queremos resolver un problema de control automático con estas neuronas, pues necesitamos un rango más amplio que solo de -1 a 1, dependiendo cuál sea nuestro problema. Entonces podríamos tener funciones lineales o algún otro tipo de función. Pero dejamos eso para otra ocasión. Entonces, todas estas redes se conocen como redes de conexiones hacia adelante por el hecho de que todas las conexiones en efecto van de una capa anterior. O sea, por ejemplo, esta es la capa de entrada, esta es la capa oculta, la primera capa oculta, esta sería la segunda capa oculta, y en este dibujo pues esta sería la tercera capa. Entonces, bueno, en realidad ya sería la capa de salida. Esta red es más profunda de las que hemos visto aquí en el curso, pero todas estas conexiones van hacia adelante. Entonces se conoce como red de conexiones hacia adelante, porque todas estas conexiones propagan la información de una capa anterior a la siguiente. No hay en ningún momento, y aquí lo voy a poner en otro color que se note, en ningún momento hay autolazos. Es decir, hay otras redes neuronales que sí lo tienen. Este es un autolazo, y entonces esta red se estaría haciendo una conexión a sí misma. O tampoco hay conexiones laterales, que se les llama así. Y si hay redes que tienen conexiones laterales, como la red de Hopfield, que conecta esta neurona con sus vecinas, o sea, sus compañeras de capa. En este caso, estas conexiones azules y estas conexiones rojas no existen. Y más aún, podría haber una conexión hacia atrás, o sea, que de una capa anterior se comunicara con una capa, o sea, una capa posterior comunicarse con una capa anterior, pero al revés, ¿verdad? O sea, estas conexiones en blanco todas van hacia adelante. Entonces, como las conexiones que dibujé aquí en azul, en naranja y en rojo no existen, no se consideran en estas redes de conexiones hacia adelante, pues de ahí su nombre. Y se les conoce a este tipo de redes como perceptrón multicapa. Entonces vamos a ver por qué necesitamos estas funciones y sus derivadas en un video posterior, donde presentemos el entrenamiento de este tipo de red, que se llama el algoritmo de retropropagación o backpropagation en inglés. Bueno, entonces ya obtuvimos las fórmulas y ya vimos de qué tipo de problema vamos a estar hablando de aquí en adelante. Y vamos a hablar más adelante en otro video de qué capacidades tienen estas redes en comparación con el perceptron y el Adaline que habíamos visto en videos pasados. Sin embargo, el perceptron y el Adaline, aunque no son redes que vayamos a utilizar en la práctica, son obsoletas, sí representan los conceptos que hemos venido manejando, tanto de algoritmos de entrenamiento como de conexiones, nomenclatura y todo eso, de una forma didáctica. Entonces su uso es pues más bien para aprendizaje, pero esta red es nuestro objetivo en este curso, y una que vamos a ver más adelante también, que es es una red de aprendizaje no supervisado, y vamos a ver de qué se trata, cómo es que esa red se entrena también. Pero primero vamos a hablar de esta. Este es uno de nuestros objetivos en este curso. Entonces, bueno, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Y ya saben, si les gustó o les fue útil,
No se olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho, para tener más notificaciones acerca de los siguientes videos. Hasta luego.